Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy encantada de saludarlos. Aquí me costó un poco el principio porque estamos desencanchados, no tenemos idea ya de cómo se hacen estas cosas después de tanto tiempo de no tener un directo. Estoy muy contenta de poderlos acompañar una vez más en compañía de nuestro queridísimo maestro Pedro José Martínez, que para quienes no lo conozcan, les voy a contar un poquito acerca de él. Él conoce la antroposofía desde 1979, encontrando en ella la respuesta a sus preguntas esenciales sobre el sentido de la vida y el enigma del ser humano, además de participar desde 1990 en su docencia. Actualmente se ha jubilado, se dedicó durante varias décadas al campo de las terapias complementarias y a la divulgación del conocimiento espiritual de orientación antroposófica y, bueno, de orientación antroposófica, pero crística, y es una labor que continúa ejerciendo actualmente. Siempre se ha interesado por las diferentes expresiones culturales, sociales y religiosas de la humanidad, viajando, cuando le es posible, a otros países para encontrar nuevos entornos naturales y humanos. También encuentra una íntima relación entre ocupación remunerada y vocación interior, confluyendo estas cada vez más en forma de tarea de vida, contribuyendo a la difusión de la imagen ampliada del ser humano y del mundo. Así que con muchísima alegría y después de tanto tiempo le doy la bienvenida a nuestro querido Pedro. Gracias por estar aquí. Bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, al equipo de Palabra de Rudolf Steiner y al público que nos pueda estar viendo. Ya echaba un poco de menos estos Ujú. espacios mensuales o con la periodicidad que tengamos ahora, a lo mejor suben menos, cada menos tiempo ya veremos. Bueno, pues estaba así, como ya digo, pues echándole un poco de menos y también parecía como que cuando no estás así mes tras mes te desentrenas un poco, ¿no? Igual que le ha pasado a Caro al empezar, pues también a mí estaba aquí ultimando todo y repasando todo un poco mentalmente a ver si que no me dejase nada, ¿no? Claro. Pues muy contento de estar con todos vosotros, vosotras. Y hoy vamos a empezar, de momento van a ser dos directos sobre el misterio del mal. Este primero se llama El enigma del mal. Ha habido una previa, un vídeo corto que ha grabado Marcos de Palabra, de Rudolf Steiner, en el que ha leído buenos aspectos del libro de Rudolf Steiner y yo voy a ampliarlo. Por eso digo que le pongo el mismo título, pero he puesto ampliación porque lo voy a ampliar más y voy a basarme en este libro, no de Rudolf Steiner, en concreto es de Alfred Schutze, que se llama El enigma del mal, y aquí voy a hablar de la polaridad de Lucifer y Ahriman, dijéramos contrapesando la actuación de Cristo y del impulso de Cristo, ¿no? Y en el siguiente directo, que no tardará mucho también en prepararse, o sea, en grabarse, está ya prácticamente preparado, pues hablaré lo he titulado Cuatro formas del mal, entonces ampliaré el espectro de Lucifer y Ahriman y hablaré también de otros poderes del mal, dijéramos, que empezamos a captar ya en la actualidad. Podríamos decir que desde mediados del siglo XX ya están apareciendo, hay como señales de que están apareciendo, se están acercando otros poderes del mal. Esto no debe de asustarnos porque cuando aparecen poderes del mal quiere decir que el bien sigue avanzando y entonces el mal aparece para contrarrestarlo, lo cual quiere decir que también puede ser un signo, bueno, no sé si tanto como positivo, pero quiere decir que la humanidad está avanzando y que el bien está haciendo su labor, evidentemente. Fijaros ahora que estamos desde principios del siglo XX con la presencia de Cristo en el mundo etérico y la están contrapesando, la están intentando ocultar los poderes de las tinieblas. En principio, como ya dije, Lucifer y Ahriman, que son los básicos, y también, pues, bueno, hay otros, pero de alguna manera empezar por Lucifer y Ahriman sería como la constitución básica de la vida en la Tierra y también de nuestro ser interior, podríamos decir. Pues Entonces, sí, perdona. perdona. Antes de comenzar, me gustaría, de verdad, de corazón, agradecerte porque el gran trabajo que has hecho a lo largo de todos estas transmisiones que hemos llevado a cabo, al menos en mí ha permeado el conocimiento poco a poco, ¿no? Como dices, cuando riegas una plantita que está seca y va
entrando el agua, ¿no? Poco a poco. Y es como este alimento, esto que se necesita escuchar, las palabras que dices se necesitan escuchar en estos días donde hay tanto miedo, donde hay tanta incertidumbre, y siempre vienes con esas cálidas palabras a decirnos: "No hay que temer", ¿no? O sea, las fuerzas internas que están en ti desarrollándose o por desarrollar, las puedes potenciar con este conocimiento, y eso se agradece muchísimo. Sí, y yo también tengo que agradecer y reconocer que cuando hablo de estos temas hacia otros, yo también me refuerzo, porque yo, como cualquiera de nosotros, hay muchos momentos del día que también de alguna manera te derrumbas un poco o no ves más que todo oscuro. Pero realmente el decir esto y como sabes que está basado en la verdad, en la realidad, a ti también te sirve de refuerzo y te sirve también de enseñanza. Porque cuando hablamos en nombre del mundo espiritual, el mundo espiritual también habla a través de nosotros a veces y decimos cosas que no habíamos pensado o que no habíamos preparado. A lo mejor abrimos la puerta ahí también. Así que, pues muchísimas gracias a Carlos y a todos los que estáis ahí, también a Marcos del equipo técnico. Al productor. Entonces va a empezar, perdona, claro, que yo siempre te piso la palabra, dime. No, digo que Marcos es el productor. Ah, el productor. Sí, claro, pones el equipo técnico, ¿no? Bueno, tú también, ¿no? Los dos, claro. Claro, pero su papel es fundamental también, evidentemente, ¿no? Exactamente. Entonces, hemos acordado que va a empezar Caro leyendo un pequeño trozo de de Corintios, no, Efesios. de Efesios 6, Ujú. concretamente una parte en la que describe Pablo, San Pablo, fijaros, hace más de 2000 años ya describe que el mal no tiene que ver con el ser humano, sino con jerarquías espirituales, y va a hablar de tres en concreto, muy claramente. Pues nada, cuando quieras, pues vamos a ello. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del enemigo, porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que habitan las regiones de los aires. Por eso tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día certero y manteneos firmes después de haber vencido todo. Muchas gracias. Fijaros que ahí nombra concretamente tres jerarquías espirituales, que son los arcai, las potestades o Elohim, o espíritus, bueno, de las que los Elohim de la Biblia, que pertenecen a una jerarquía más amplia, que son los espíritus de forma, y habla de las dominaciones, que son espíritus de la sabiduría, pero caídos. Fijaros que los espíritus caídos no solamente son ángeles caídos, por ejemplo, o arcángeles, sino hay entidades mucho más elevadas caídas. Cuando hablamos de caído, desde el punto de vista de la investigación espiritual, se refiere a jerarquías que han quedado retardadas respecto a su papel adecuado en el cosmos. Pero ese retardo se debe en parte a la consecución o a la base para que el ser humano desarrolle la libertad. Entonces, esto nos lleva también a mí por lo menos, a reflexionar de que hay momentos evolutivos en los que también las jerarquías, aparte del hombre, aunque el hombre seamos espíritus de libertad, también hay momentos en los que los seres creados anteriores a nosotros, pues pasan por momentos de libertad, en que de alguna manera eligen seguir, dijéramos, la corriente evolutiva o se quedan retrasados respecto a ello por diferentes razones. Una de ellas como sacrificio, también de forma sacrificial. Pues voy a comenzar hablando de las etapas evolutivas del mal. Supone un gran error la visión profundamente arraigada de que el ser humano continuamos siendo iguales a lo largo de toda la historia. Pues no, vamos cambiando y además cambiamos casi de siglo en siglo, van cambiando aspectos de nuestra psique, aspectos de nuestra expresión anímica y volitiva también, y también de los hechos exteriores, ¿no? El llamado pecado original, también conocido como caída del hombre, no es un hecho concluido, sino que es un proceso continuo en el que aparecen diversas etapas evolutivas.
Bueno, así muy a grosso modo, muy simplificadamente, dijéramos que el pecado original es la incisión que las jerarquías luciféricas realizan en un momento de, o a partir de un momento de la evolución humana, y ellos dijéramos que parasitan nuestra astralidad y comienzan a hacer ese papel un poco de oposición a la evolución regular del hombre. Entonces está por un lado la evolución del yo, que seguiría como el impulso de Cristo hacia la conciencia del yo, y por otro lado estaría la evolución paralela desde la astralidad, en la que se incluye el mundo de los deseos, de las apetencias, de las pasiones, de todo que es lo que es la psique inferior del hombre, dijéramos que está irradiada, podríamos decir, manifestada desde las entidades luciféricas. En este caso serían ángeles, ángeles retardados. Voy a exponer ahora algunas de cómo va actuando esta caída, vamos a llamarle así, en el tiempo, a lo largo de la historia reciente humana, ¿no? En el tiempo protopersa, por ejemplo, aparecen los principios de la luz y la oscuridad que luchan continuamente entre sí. Contra Ahura Mazda, que es el dios de la luz, Mazda o Mazdao, se le conoce de ambas formas, se haya manifestado en el sol, lucha Ahriman, que ha establecido su reino en las profundidades de la tierra, en los infiernos. O sea, para los antiguos persas ya existe un ser solar todopoderoso y positivo, benefactor, que tiene que ver con el aura etérica del sol, y ahí realmente encontramos a Cristo en su aspecto solar, todavía mucho antes de descender en Jesús de Nazaret y antes del misterio del Gólgota. Y por otra parte tenemos la polaridad de Angra Mainyu, que así le llamaban, o Ahriman, como ha pasado a la historia, aunque el nombre, dijéramos que aparece en el Cenavesta, el libro sagrado de Zaratustra, es Angra Mainyu. ¿Y este qué señor es? Pues es el señor de los infiernos. Es el señor que, de alguna manera, desde la parte caída del interior de la tierra, hace la contrainspiración. Así como el impulso de Cristo nos aporta la inspiración hacia, vamos a llamarle, la evolución positiva, creativa, pues Angra Mainyu intenta hacer su propia, vamos a llamarle, tarea, la propia idea de la que tiene él de evolución, y pone, dijéramos, cortapisas en esa evolución humana continuamente, ¿no? Pues en esta lejana época de luz y oscuridad representaba la manifestación de los dioses del bien y del mal. El bien se asociaba con la luz y el mal con la oscuridad. Este dualismo, bueno, como dije antes, se remonta pues a la época de Zaratustra. Zaratustra es un profeta, un guía espiritual de la antigüedad muy importante y que atraviesa diferentes encarnaciones. Cuando hablamos de Zaratustra, al menos estamos hablando de un periodo muy amplio de varios milenios en el que hay 7 importantes encarnaciones de Zaratustra o Zoroastro. Entonces hay momentos, dijéramos, que podemos relacionar con el siglo con el quinto milenio, perdón, antes de Cristo, otro en el siglo tercero antes de Cristo, otro con el con el milenio primero antes de Cristo, o sea, en diferentes épocas. Y después, posteriormente, ya más cerca del misterio del Gólgota, se le conoce como Zaradost, Nazaratos, aparece también con otros nombres. Y posteriormente es una de las entidades que trabajan en la preparación del cuerpo de Jesús, concretamente en la línea salomónica, en el Jesús salomónico, para, junto con el Jesús natánico y toda la corriente evolutiva de la mínima cándida, preparar la envoltura a Jesús, que sería como un grial purificado al máximo para acoger al ser de Cristo que desciende en él, y que se va haciendo con sus envolturas a lo largo de 3 años. Bien, este dualismo, bueno, pues ha ido variando, dijéramos, con el tiempo, y entonces ya más cerca del tiempo del misterio del Gólgota, aproximadamente hace unos 3000 años o 1000 años antes de Cristo, aparece otro dios que se conoce como Mitras o Mitra, que viene del mundo persa, pero que es acogido en el mundo griego y en el mundo romano. Era muy habitual el culto a Mitra entre, por ejemplo, los soldados de las legiones tenían unas figuritas en el que se representaba a Mitra también como dios solar. Entonces aparecen como 3 grandes dioses en escena: el ser de la luz,
el ser de la oscuridad, y Mitra, que estaría como más relacionado como con el ser humano o con el yo humano que media entre ambos, entre luz y oscuridad, ¿no? Es una forma de hablar, ¿no? No era la captación del ser humano que tiene la antroposofía o que posteriormente tuvo el cristianismo, pero se acercaba, ¿no? Era como un dios más centrado, más parecido al hombre, ¿no? Más tarde, en la mitología de los pueblos germanos antiguos, ya estamos en un tiempo de los primeros siglos de Europa, todavía está, bueno, el Imperio Romano, después va desapareciendo por estas invasiones germanas, y en estos pueblos germanos aparece la convicción de que el mal es un asunto de los dioses. Ahí tenemos a Loki, tenemos a Thor, tenemos a Odin, a varios dioses, dijéramos, que conforman lo que es el, el patrimonio, es que hay un nombre para decir eso. Bueno, el conjunto de dioses escandinavos, ¿no? De los vikingos y de los germanos, que eran pueblos que venían de una misma, vamos a llamarle zona, ¿no? Pues dijéramos que en esta, dijéramos, religión de los antiguos germanos y vikingos, el ser humano resultó trágicamente involucrado sin ser plenamente responsable de ello. Se vio involucrado en un asunto de los dioses que es que le arrastran al ser humano que está todavía muy poco desarrollado en cuanto a nivel de conciencia y nos vemos arrastrados en este mundo de los dioses, ¿no? En la caída, dijéramos. La caída va descendiendo de jerarquía en jerarquía, llega a los ángeles y de los ángeles pasa al hombre, pero entonces el hombre apenas teníamos una capacidad de creatividad moral, de poder actuar desde nosotros mismos, nos vimos arrastrados a ello, ¿no? Así que mientras el antiguo persa consideraba el bien y el mal como parte de un orden cósmico universal, el antiguo germano como un asunto de los dioses y el griego lo veía también como una expresión artística, no únicamente, pero también como una expresión artística y después desarrollaron a lo largo casi de un milenio una serie de misterios en los que estaban, dijéramos, cultivaban la relación con un dios más especial. Dentro de estos misterios, por ejemplo, estaban los misterios de Apolo, que son los que más se acercan a los misterios solares precristianos. Las personalidades más descollantes de la cultura griega clásica ya de alguna manera estaban intuyendo en sus almas, en su espíritu, el acercamiento del logos. La palabra logos viene también de los griegos y el logos de alguna manera sentían que se estaba como acercando a la tierra y que tenía que ver con el sol. Esto fue común en varias culturas anteriores, ¿no? Ya llegamos a una etapa más moderna, estamos en un tiempo en el que se va convirtiendo en un sufrimiento individualmente padecido el asunto del mal, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media Europea se pensaba que sometiendo la naturaleza humana terrenal, sometiendo el cuerpo físico por la fuerza de una estricta disciplina, autodisciplina, era posible mantener a raya la tentación. Pero fijaros que San Pablo, como 15 siglos antes, dice que la tentación no viene de la carne y de la sangre, sino viene de los espíritus caídos que habitan las regiones de los aires o las regiones celestes, o podemos decir las regiones de las esferas que rodean la Tierra y que son la parte espiritual de la Tierra, ¿no? A medida que vamos avanzando hasta el tiempo actual, se van difuminando los límites y la distinción cualitativa entre el bien y el mal. Cada vez estamos en una forma de vida en la que distinguimos menos lo que está bien y lo que está mal. A veces es muy difícil distinguir, realmente, ¿no? Más concretamente desde el siglo XV, etapa en que da comienzo la maduración del alma de conciencia o alma consciente. En el siglo XV pues hay varios hitos, entre ellos el fin del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, está el término de la conquista del último territorio musulmán en Europa con la caída de Granada, está el viaje de Colón a América con el redescubrimiento del continente, aunque él realmente creía que iba a Asia, a las Indias, a otra parte. Por él le llamaba a las Indias porque él pretendía viajar hasta la India, porque él sabía que la Tierra era redonda. ¿De dónde ha venido ese conocimiento? Seguramente
le fue inspirado por alguna conversación de algún iniciado, porque en aquel tiempo también había iniciados en Europa que conocían la existencia del continente americano. Lo que ocurre que, dijéramos, no entraba la civilización europea en contacto con América por una serie de causas, entre ellas de tipo espiritual y de tipo también energético. Porque dijéramos que si el hombre europeo hubiera entrado prematuramente en contacto con América, pues no hubiera sido positivo para el desarrollo que tenía que hacer primero en el suelo europeo, preparando el terreno, dijéramos, para que el impulso de Cristo fuera ocupando el alma del hombre y poco a poco se llenara ese alma, ¿no? Que era, como dice Steiner, un conocimiento que iba pasando de corazón a corazón. Apenas la gente tenía cultura en aquel tiempo en Europa. Las personas más cultas estaban precisamente en el seno de la iglesia, en los monasterios. Eran los únicos que sabían leer y escribir, ni siquiera sabían los nobles. Los nobles eran analfabetos, los señores feudales eran analfabetos. Y había una gran falta de cultura e incluso de higiene. Entonces se guardaba una debida higiene, ni etcétera, ¿no? Pues eso dijéramos que fue una contraparte de un proceso en el que el impulso de Cristo tenía que ir pasando de alma a alma eh, de estas almas que nacían en Europa, lo cual no quiere decir que todos hubieran sido europeos, porque en cada encarnación nacemos en un lugar diferente muchas veces, ¿no? Sino que dijéramos durante un milenio largo, en esta Edad Media alta y baja, tuvo que prepararse el alma humana para la acogida del ser de Cristo, que empezó siendo un asunto del alma, un asunto del ánimo, de corazón a corazón, no, no de un, vamos a llamarle, explicación o comprensión intelectual, ¿no? Eh, el mal hasta hace breves siglos, quizá hasta la época del pensamiento materialista, que se dio sobre todo en el último tercio del siglo XIX, estamos en ello todavía, pero dijéramos que las bases más grandes, más firmes, se dieron en el último tercio del siglo XIX, en el que, por ejemplo, surgieron pensamientos materialistas como hubo en la ciencia, como hubo bueno, en todos los campos de la ciencia realmente, y también en con el socialismo científico de Marx, por ejemplo, Marx y Engels y toda la difusión del pensamiento comunista, el manifiesto comunista y otros aspectos. Se consideró totalmente el hombre que no tenía ninguna parte espiritual, que era solamente el cuerpo, y solamente era importante lo que hacía era el trabajo asalariado. Y a partir de ahí, pues la liberación del ser humano se consideraba que era liberarse de la sociedad de clases, ¿no? De aquellos, dijéramos, elementos capitalistas que dominaban la producción, ¿no? Bueno, entonces, como decía, esta visión materialista, este sentimiento materialista se da en el campo anímico y poco a poco va pasando al campo espiritual, al ámbito espiritual. Dijéramos que va pasando de una vivencia del alma, del sentir, a una conciencia espiritual cada vez más, que tiene que ver con el desarrollo del yo. Y así quiere decir que este misterio del mal nos afecta cada vez más esencialmente, nos rodea, nos inunda, lo sentimos en nosotros, es parte de nuestro tiempo cada vez más, ¿no? Pero el hombre actual no puede ni debe esquivar el encuentro con el mal, a pesar de que está en todas partes, vamos a llamar así, ¿no? Ya que luchar contra él le posibilita ascender un peldaño en su existencia humana, creciendo en su cualidad humana, creando así el bien. El bien no se pronuncia, el bien no parte del sentir o de otros niveles del alma humana, sino que se demuestra, dijéramos, creándolo en la acción, en la voluntad, porque estamos en un tiempo de misterios de la voluntad. Y tiene que hacerse, o sea, nosotros dejamos una huella en el mundo por lo que hemos hecho, no por lo que hemos pensado y sentido. Eso lo conocen los más allegados, los pocos más allegados, pero lo que dejamos en el mundo es lo que hemos hecho. Eso es lo que cuenta. Y el bien también lo tenemos que hacer a nivel también social, no solamente individual, ¿no? A nivel colectivo. Este encuentro con el mal le otorga la posibilidad de adquirir una madurez terrenal y de tener más sabiduría, ¿no? Una vez se comprueba que el pecado o error, ya que pecado, su etimología, su origen, quiere decir error, equivale a error,
más que una caída moral, es un error de apreciación, es un error de cómo nos conducimos en la vida, de lo que consideramos importante y no importante, ¿no? Frente dijéramos que el error esté producido por la caída es un hecho consumado, lo único que procede a hacer es tratar de superar sus efectos. Más que dijéramos lamentarnos de ello, es cómo superarlo, cómo conocerlo y superarlo. Ya no es cuestión de observar cómo perdimos la inocencia y la pureza y lamentarnos por ello, ¿no? Sino encontrar los caminos para recuperarlas, pero a un nivel superior. Porque recuperar esa inocencia y esa pureza lo vamos a hacer como, no como niños pequeños, sino como niños sabios. Dijéramos que esa pureza de alma tiene que estar al mismo tiempo impregnada de una sabiduría espiritual, no solamente como el niño pequeño. Necesitamos un paso más. Cristo nos muestra que el mal existe en la tierra y que debemos enfrentarnos a él. Y si nos enfrentamos a él, él nos apoya, él nos refuerza. Y como un lugarteniente muy importante tenemos a Micael, evidentemente, ¿no? Micael, que sería como lugarteniente de las huestes, si se puede llamar así, un poco militarmente, del impulso de Cristo, pues, o de esa faceta, dijéramos, de combate, pues es el que abre camino y defiende el espacio. Ese es el papel de Micael, ¿no? Bueno, entre otros. Así se nos reta a caer en el pecado y la culpa, a poder afrontar el duro hecho del mal, adquiriendo gracias a ello capacidades más elevadas. De alguna manera, la tentación es permitida para el reforzamiento del ser humano. Un nivel de tentación que no, dijéramos, destruya al hombre, ¿no? Un nivel de tentación que podemos lidiar con ello. Eso es lo que las entidades del impulso de Cristo están trabajando por eso, ¿no? Ahora que otros niveles del mal intentan arrasar al ser humano y que no haya ningún límite. Pero ahí las entidades del bien están siempre alertas y detrás realmente de cada ser humano y con arreglo también al karma, claro. El karma no lo podemos saltar, ¿no? El karma también que hayamos creado, ¿no? Es decir, que permitimos la actuación del bien y del mal también con arreglo al karma que vayamos elaborando, ¿no? El mal no puede ser solo combatido desde fuera, sino transformado desde dentro, ya que el mal habremos de soportarlo, sufrirlo y transformar para poder transformarlo interiormente, ¿no? Soportar y sufrir hasta cierto punto, ¿no? Siempre hay límites, sin que llegue a una destrucción del alma, desde luego. Pertenece al insondable enigma del mal el hecho de que tenga que existir para manifestar el bien. Esto es un principio maniqueo puro, el maniqueísmo, la gran escuela maniquea que decía Steiner que, y Liebgut y otros iniciados, que es la escuela esotérica más profunda del cristianismo, ¿no? Entonces, lo que es el maniqueísmo esotérico, que todavía apenas está en, la, en la faceta exterior de la historia, ¿no? Apenas está todavía en semilla, está un poco oculto para desarrollarse, ¿no? Así que, al igual que un veneno mortal en manos del médico nos puede sanar, así el veneno del mal en manos del médico universal, del Cristo, se haya destinado finalmente a nuestra salvación. El encuentro con el mal debe ser consciente para que sea posible su transformación gradual. Por eso el conocimiento del mal es tan importante. Y claro, cuando hablamos de conocimiento del mal no hablamos de algo, de una abstracción, hablamos también de nosotros mismos, el autoconocimiento. Porque en nosotros también hay unas partes, dijéramos, que son como embajadas de la presencia del mal en nosotros, y sí que se puede hablar así, en ese sentido moral, y entonces nosotros al autoconocernos, paulatinamente, pues también tenemos como herramientas de reconocerlo y de poder transformarlo. El mal ha de ser transformado para conseguir, por medio de la activación de las fuerzas de defensa frente a este, un fortalecimiento del bien. En este caso sería un fortalecimiento del yo. Un precursor de este enfrentamiento con el mal fue Job. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Job, tenemos creo que unos 1500 años antes de Cristo. A Job le es revelado el papel de las fuerzas opositoras que impiden el desarrollo del orden natural en la evolución universal permitida por Dios para que el hombre conquiste el bien luchando contra ellas, contra las fuerzas opositoras, y mediante esta lucha experimente un fortalecimiento interior.
Entonces, este mal que le llega a Job le afluye no como una prueba para él, porque él no lo necesitaba porque él era una persona intachable, sino, dice claramente en el Antiguo Testamento, según lo han estudiado algunos iniciados y esoteristas, como es el caso de Valentín Tomberg, que realmente el mal le viene como desde el futuro para preparar a la humanidad para este afrontamiento que tendrá lugar en el futuro. Y uno de estos personajes precisamente es Job. Cuando hay personajes así en la Biblia y surgen, sea Job, sea Isaías, sea Daniel, son iniciados que han tenido ya una serie de vidas anteriores a ser profetas de Israel. O sea que no son cualquier persona tampoco, sino personas que desde el mundo espiritual saben que van a tener este afrontamiento y la han asumido antes de nacer. Y después estamos aquí, no nos acordamos, pero esto es asumido por el iniciado y por Job seguramente también. También lo asumió antes de nacer, ¿no? Yo creo que ya les había comentado alguna vez justo, que es la historia bíblica que más impactó mi, no sé si decir mi corazón cuando era niña, ¿no? Leer que un hombre, a pesar de todo lo que le ocurría, continuaba con esa fe sólida, y que no le importaba lo que le estaba pasando alrededor, sino que seguía, internamente firme y fuerte, era algo que me dejó con una gran admiración hacia ese ser humano. Sí, realmente eso es lo que despierta en parte, ¿no? Es una gran admiración. Y además que todo lo que vamos a llamarle le quitó, después lo restituyó con creces. Y tuvo una vivencia de Dios, del Dios Padre, ¿no? Porque, bueno, o a través de alguna jerarquía, posiblemente como Daniel, ¿no? Y entonces le mostró a Job, el ser paterno, la evolución de la tierra y de la humanidad en grandes imágenes. Y entonces, bueno, tuvo que ser una experiencia en la que no había palabras, entonces comprendió muchas cosas, Job entonces, ¿no? O sea que lo que fue un mal fue un umbral para a partir de ahí pasar una puerta en el que tu alma se abre y te elevas a un nivel infinitamente superior, ¿no? Y entonces ves que lo que has pasado de sufrimiento no es nada comparable con lo que has tenido de conocimiento vivencial de lo que es la evolución del mundo, ¿no? O sea, y la creación y los seres creadores, ¿no? Pues gracias al misterio del Gólgota, el hombre se torna capaz de encontrar la fuerza necesaria para superar su caída en la culpa y el error. Cristo convierte el pecado en algo fecundo para el crecimiento del bien. Dios permite el despliegue del mal para facilitar el desarrollo de la libertad humana. Dijéramos que son dos caras de la misma moneda. Una cara es el mal y la otra es la libertad. Los seres humanos tenemos que poder decidirnos a favor o en contra de Dios. De lo contrario, la libertad resultaría impensable. La libertad humana se ha ido fraguando poco a poco en el transcurso de largos procesos evolutivos, apareciendo solamente de forma gradual. El hombre no es libre ni no libre, se halla o nos hallamos en camino hacia la libertad. Este camino hacia la libertad todavía queda estados planetarios enteros, porque en cierto sentido nunca acaba este camino, ¿no? Hay, hay hitos en los que llegamos a cierta meseta, pero después hay que seguir ascendiendo, otras veces descansamos, otras veces vamos en un camino más plano, podríamos decir así, pero es un camino de desarrollo, porque además esta libertad no solamente es para nosotros, sino también para el mundo espiritual. De alguna manera la vuelta de la creación al Padre tiene que pasar por la libertad humana. Entonces es muy importante que nosotros tengamos la madurez y la dignidad de poder desarrollarla, ¿no? A lo largo bueno, de un tiempo muy largo. Iba a decir de incontables eones. Bueno, ahora el tiempo está muy condensado y vamos a llamarle de las encarnaciones cercanas, ¿no? Podemos decir así. El siglo XX ha traído consigo una nueva y esencial ampliación del espacio de la libertad humana, y con ello un encuentro nuevo y adicional con el mal. Ambas cualidades se hallan inseparablemente unidas, el mal y la libertad. Por esto no podemos estar incondicionalmente de acuerdo con el lamento generalizado que acompaña en todo el planeta el aumento del mal, de que todos nos quejamos de ello, ¿no?
pero realmente pues tiene un sentido, ¿no? Hay dos caras del mal, bueno, para acercarnos vamos a llamarle en un primer acercamiento así, que en realidad son tres aspectos los que andan en juego. Dos del mal, que es bipolar, y uno que sería el, 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 la presencia de Cristo en el medio, ¿no? Dijéramos. Eh, pues el misterio del mal tiene como tres factores, tres aspectos, tres patas, no, pero decir patas es un poco burdo, ¿no? En realidad, los conceptos que se enfrentan al mal están divididos formando en sí mismo una dualidad. El bien no es, por lo tanto, un estado inmóvil entre dos extremos, sino una unidad más elevada. Este sería el tercero. O sea, el elemento crístico no es un elemento tibio que hay entre Lucifer y Ahriman, sino es un elemento que los englobaría desde un nivel superior. Porque al superar las pruebas que Lucifer y Ahriman nos dan, conseguimos una unidad en nosotros más elevada. Pedro, En perdona, virtud. pongo el gráfico este de la historia de que nos has Ah, contado. sí, Está bien. que la, sí, porque se me ha pasado, me parece. Sí, es verdad. Aquí en este gráfico que pone Caro, se ven las etapas de las que he hablado, desde la antigua Persia hasta la Edad Media y el tiempo actual. Aquí está resumido un poco Mm. pero bueno, pues resumidísimo realmente, resumido no, resumidísimo, ¿no? Para que tengamos una primera idea también mental, esto también tenemos que comprenderlo a nivel mental, porque a nivel del pensar actual, moderno, porque lo necesitamos también, ya que tenemos que reconocer el impulso de Cristo en la tierra para que cuando tengamos que dejarla cuando muramos, podamos reconocer a Cristo en el mundo espiritual. Si aquí dijéramos no tenemos la previa preparación para ello, en el mundo espiritual vamos a pasar, dijéramos, en su compañía, pero no nos vamos a dar cuenta, no vamos a reconocerlo, ¿no? Entonces es importante que adquiramos aquí conceptos y vivencias de este ser, ¿no? Y del tejer del mundo espiritual, ¿no? Pues bien, en esta unidad superior, las dos fuerzas que conducen hacia el mal encuentran una especie de compensación o redención entre sí. Asimismo, podemos verlas expresadas en el apego a la tierra o en la huida de ésta, que son los dos errores vitales en los que el ser humano puede ocurrir, o bien el apego excesivo a la materia y ver solo la materia, o bien querer escapar de la vida encarnada y estar solamente viviendo como un espíritu, ¿no? Así, el objetivo de una de las fuerzas tentadoras consiste en encadenar el alma humana a su quehacer terrenal de forma exclusiva. Esta sería la parte de Ahriman, que solamente dice que somos animales inteligentes y que tenemos cuerpo físico, que tiene algunas cualidades anímicas, pero que no somos espíritus, ¿no? Mientras que la otra fuerza tentadora, que sería la luciférica, persigue justamente lo contrario, aspirando a llenar el alma únicamente con el ansia de entregarse con autosuficiencia, como una especie de autosuficiencia, de orgullo, de soberbia, ¿no? A una vida interior de dimensiones exclusivamente espirituales, ¿no? Dijéramos entrar en el nirvana y olvidarnos de todo lo que pasa en la tierra, ¿no? De alguna manera. Esta también fue una tentación que en el primer budismo pasó porque el primer budismo tenía también bastante brillosos reflejos luciféricos en cierto sentido, ¿no? Pero dice Tomber que llegó el impulso de Cristo, iluminó el sol de Cristo el budismo cuando se produjo el misterio del Gólgota y entonces eh, dijéramos que entró con mucha mayor fuerza todavía, que ya estaba pues la compasión y el amor por todos los seres y el renunciar al nirvana. Desde entonces, muchos budistas renuncian al nirvana para seguir encarnando y ayudar a todos los seres en su liberación. O sea, dijéramos que ellos no podrán disfrutar del nirvana hasta que todos los seres sean liberados, sean libres y felices y conozcan y beban en el amor. Entonces, esto es una escuela, pues, también muy moderna, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que dice Thich Nhat Hanh, este maestro budista de Vietnam, que falleció hace poco, y así todo lo que es el camino del Mahayana, que el Mahayana es el gran vehículo, es uno de los tres grandes vías del budismo, que es el Mahayana, el Hinayana y el Theravada.
Entonces, Hinayana y Theravada están más en un camino, vamos a llamarle solo individual, pero en el Mahayana se busca un camino también social continuamente. Y también teniendo en cuenta a todos los otros seres que comparten la Tierra, tanto de los reinos naturales, ¿no? También a los animales, a los vegetales, a los minerales, a todos los seres, ¿no? Bueno, también estarían los elementales, de ellos hablan poco, ¿no? Pero también nosotros sabemos que están muchos también mundos elementales, ¿no? Vivir sumergido engañosamente en una ambición egoísta de felicidad personal que no quiere saber nada de las tareas y necesidades terrenales, separando al hombre del espíritu y haciéndole esclavo de la materia, es el objetivo de, bueno, en este caso de Ariman, desgajar al hombre de su existencia terrenal e instalarle en una nebulosa apariencia espiritual, ajena a la tierra y hostil a ella, es la seducción del otro principio opositor. La primera fuerza, bueno, he dicho del budismo, pero también hay que decir en conciencia que también hay sectores del hinduismo, el hinduismo actual o un poco cristianizado, podríamos decir, en la que el sol de Cristo ha llegado y entonces también dicen lo mismo, ¿no? O sea, hay algunos maestros y maestras hinduistas que también dicen que, bueno, ellos renuncian continuamente al nirvana para seguir encarnando. Además que ellos apenas pasan pralaya porque no tienen prácticamente nada que purificar, porque llevan una vida ya tan purificada, de ayuda hacia los demás tan entregada que encarnan muy rápidamente, ¿no? Y están con esa misma conciencia, que eso es una conciencia crística, el seguir viniendo para ayudar a los demás. No deja de ser una cualidad moral crística también. Entonces, la primera fuerza arrastraría a la humanidad hasta un nivel animal, que sería la arimánica, y la luciférica haría del hombre la caricatura de un ser angélico prematuro. Dijéramos que seríamos un ser angélico, pero sin haber pasado por la muerte, la resurrección y al fin y al cabo la iniciación que nos da la materia. Entonces, esa vida espiritual sería incompleta, porque tenemos que pasar también por, como pasó el Cristo, por la muerte y la resurrección posterior para poder ser seres humanos completos, podríamos decir. Cuando renunciamos a la vida y queremos ser ángeles prematuros, pero sin pasar por la profundidad de la materia, también estamos haciendo parte del camino errado, ¿no? Reconociendo un extremo como malo, se procede a considerar el otro extremo contrario como bueno, pero no es así porque el mal es una polaridad. Es como dice esa frase castellana de salimos de Málaga, nos metemos en Malagón, ¿no? Siempre estamos como en un péndulo, nos salimos del feo de Ariman y caemos en los brazos del bello Lucifer y nos metemos en los brazos del bello Lucifer y nos convertimos, nos arimanizamos. Cuando cualquiera de nosotros ha tenido una vida que está volcada hacia uno de estos polos, en la vida siguiente aparecemos en el polo contrario, porque uno es el karma del otro. Si tenemos un camino arrebatadoramente luciférico, nacemos un tanto animanizados. Y si dijéramos que ha sido Ariman quien ha podido de alguna manera influenciarnos bastante en nuestras vidas, pues estaríamos buscando constantemente a Lucifer en la vida siguiente, ¿no? Pues eso, que a estos dos extremos y estamos como en una peonza en la que constantemente encontrar precisamente el impulso de Cristo sería encontrar el equilibrio y salir de esta rueda del pendular, ¿no? Estar en un sitio, en otro, como una peonza, ¿no? Por eso es fundamental renunciar al simple dualismo bien-mal, tratando de adquirir una visión ternaria del problema, o sea, Lucifer, Ariman y Cristo. Eh, en la, para dijéramos, desarrollarnos en el mundo material para ser seres humanos en la Tierra, seres humanos materiales, parte de nuestra naturaleza está originada o está mantenida por entidades que pertenecen al impulso de Ariman y otras al impulso de Lucifer. Y, y en nosotros mismos, dijéramos, el impulso de Cristo o la presencia de Cristo se halla en el ámbito cardiorrespiratorio, podríamos decir, como si dijéramos simbólicamente en el corazón espiritual, ¿no? Y compartimos nuestras envolturas humanas con Ariman y con Lucifer. Eh, Lucifer estaría representado más en el metabolismo y Ariman en lo que es la parte del pensar.
pero resulta que en los otros dos sistemas. Pero uno es la presencia y otro es la actuación que nos lleva al polo contrario. Entonces, como esto es un poquito lioso, diríamos que en el polo cefálico y metabólico está también presente una influencia animánico-luciférica y en la parte central cardiorrespiratoria, en el latido del corazón y la respiración, en el ritmo del pulmón estaría presente el impulso de Cristo. Porque el corazón en realidad es un órgano de tal cualidad que está modelado desde los cielos. O sea, vosotros imaginaros, y vosotras, bueno, que nosotros tenemos todo un organismo humano completo muy terrenal, pero tenemos un órgano en nosotros que depende más del cielo que de la tierra, que es el corazón. Aquí no me refiero solo al corazón físico, el corazón físico es una consecuencia. Alrededor estaría el etérico, más abarcante estaría el astral y más el espiritual. Entonces, ese corazón espiritual es como una embajada desde el mundo del bien o desde el impulso de Cristo que nos donan los dioses para que en la tierra estamos viviendo, pero tenemos un órgano que no es del todo terrenal. Esto me acuerdo que lo explicó muy bien Peter Selk en el centenario de la muerte de Steiner, aquí en el congreso que hubo en la Escuela Micael en Madrid, y lo explicó magistralmente porque es así, tal cual. Yo así, bueno, antes de explicarlo ya hacía años que me había dado cuenta de ello en meditación, por ejemplo, lo que es el órgano como, o sea, perdón, el corazón como un órgano que es un poco celeste, no es del todo tuyo, es como si en parte te lo prestaran del mundo espiritual, podríamos decir así, ¿no? Me has hecho recordar a Juan Manuel de Prada, que soy una gran Ah, admiradora de Juan Manuel de Prada, cuando él hace referencia también a este punto y dice que somos habitantes de este mundo, pero no pertenecemos a él, ¿no? Entonces, para que nos ubiquemos en que sí tenemos que vivir aquí, sí tenemos que adaptarnos a lo que hay, pero no pertenecemos a este mundo, ¿no? exactamente, es lo que dice el Señor cuando dice, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Eso es un poco lo que quiere decir. Entendiendo por mundo, pues eh, el pensamiento habitual que hay ahora, cómodo, horizontal e intelectual, ¿no? Esta forma de vida que llevamos, ¿no? Sí, una parte de un aspecto más, Juan Manuel Prada también me simpatizo mucho porque él no conoce la antroposofía, pero de alguna manera se acerca, aunque él dice que es, bueno, es creyente y tal, pero un creyente a su forma, pero sí de alguna manera se reconocería como católico, pero claro, es un católico que llega a ciertos trasfondos que la mayoría de la gente no llega. Entonces, desde ese punto de vista, pues tiene una conexión con el mundo espiritual, no lo podemos negar. Una persona que vive su espiritualidad de manera auténtica, aunque sea en la iglesia, desde en el marco de lo católico, está en conexión a algún nivel con el mundo espiritual, es evidente, ¿no? Así. Entonces, cuando estás en conexión con el mundo espiritual, de vez en cuando te iluminan y te llegan cosas, bueno, más un escritor, un pintor, un poeta, pues esa antena que continuamente está trabajando a través de su creación, pues de vez en cuando le inspiran, claro, sin ninguna duda, ¿no? Y este hombre, sabes que él no emplea máquina de escribir u ordenador. Sí, Bueno, ahora es ordenador. Él escribe a mano, sí, escribe a mano, o sea sus que órdenes. ya le vale, ¿no? Steiner, por ejemplo, cuando se hizo la Sociedad Antroposófica General, él se postuló, dijéramos, como presidente de la Sociedad Antroposófica y tuvo que firmar las 12.000 tarjetas de miembro, lo hizo a mano y viendo el nombre, estando unos momentos con cada nombre y después lo firmaba. Le decían, no, no, vamos, le decían sus colaboradores, hagamos un tampón, un sello y con el sello la vamos poniendo. No, yo lo voy a firmar personalmente porque es como una relación, aunque sea muy breve, personal con cada uno de los 12.000 miembros, que entonces se hicieron miembros de la sociedad. También se cuenta que cuando daba una conferencia después bajaba a saludar a las personas, aunque a veces hubiera cientos de personas en una conferencia, se lo daba uno a uno. Claro, no estarían todos porque gran parte de la gente se iría, ¿no? Posiblemente. Otros se quedarían para saludar, para preguntar cosas, sobre todo preguntar cosas. Cosas relacionadas con problemas personales, sobre todo eso, ya sabemos cómo somos, ¿no?
Siempre a ver qué me dicen de esto, a ver qué me dicen de mi hijo, a ver qué. Y así pasa con todas las personas que conocen más, que son más desarrolladas espiritualmente, les pasa esto, ¿no? Que se acerca tantas personas a preguntarle cosas, la mayoría de las veces para un problema personal, ¿no? Claro, oye, Pedro, que no te quiero desviar mucho del tema, pero me has traído a la mesa, ese tema que me parece muy interesante. A veces, lo comentaba hace poco con nuestro querido Alberto Llorca, que anda por aquí, que ya nos escribió, em, que a veces me da la sensación que Steiner nos ha dejado como pistas en el camino para que cada uno de nosotros hagamos nuestro viaje, ¿no? Nuestro trabajo espiritual, cada uno desde su temperamento, desde su personalidad, desde sus vivencias, desde su país. Y algunas veces creo yo que caemos en la trampa de estar con el maestro. ¿Lo estoy haciendo bien? Oye, pero así lo dijo Steiner, porque si no lo dijo así, no lo hago, ¿eh? O sea, como, Claro, eso puede ser también una esto caída del mal. es totalmente cierto. Sí, sí, es del mal el considerar que él nos dio toda la receta de cómo exactamente tenemos que hacer todas las cosas. No es así. Steiner dio pinceladas por aquí, pinceladas por allá, trató un tema desde muchos puntos de vista diferentes, también para estimular la creatividad humana, porque si no, él no quería la dependencia del maestro y conocía la naturaleza humana y sabía que tendemos a depender del maestro. Tenemos que tener un gurú y tenemos que seguirle y nos dice todo lo que tenemos que hacer. Eso no es así. Entonces tenemos que arriesgarnos. Pero el mundo espiritual actúa así. Hay un texto muy bonito, se llama el Libro de los Ángeles, en el que cuatro personas en Hungría, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tienen una conexión con seres angélicos e incluso más elevados, pero a través de sus ángeles personales. Y están 2 años recibiendo una serie de componentes, bueno, de maravillas desde el mundo espiritual. La mayor parte de esos textos se han perdido y solamente sobrevivió una persona de ellas, porque los otros tres murieron porque eran judíos y los llevaron a un campo de exterminio y allí murieron, ¿no? Pero precisamente yo me acuerdo de uno de los diálogos, se llama Diálogos con el Ángel, ¿no? Entonces, que podríamos decir diálogos con el mundo espiritual, ¿no? Entonces, de las veces le dicen a uno de ellos, o a una de ellas eran 2 hombres y 2 mujeres, eran, sí. Uno casi no participaba, pero al final participó también, entre las 2 hombres y 2 mujeres. Entonces, había un artista, había un agricultor, había de diferentes, así, extracciones sociales, ¿no? Y le decían, el mundo espiritual nunca da una respuesta completa, da media respuesta y tú tienes que encontrar la otra media. Lo digo con mis palabras, ¿no? Como decir que nunca te da toda la esta completa porque tú tienes que moverte. Si te lo diera todo, serías un autómata del bien, sería el impulso de Lucifer. Lo que Lucifer quiere, que tú le sigues y te lo hace todo, y yo te digo lo que tienes que hacer, y así tú, ¿cómo vas a ser tú libre? No, no, déjame que yo te guíe de la mano. Eso no puede hacer el mundo espiritual. Y por eso es así. Además, que el mundo espiritual sabe que el ser humano está desarrollando la libertad y que esa libertad va a repercutir también en ellos. Por eso también al ser humano se le puede llamar como órgano de libertad del ser del universo, cuando se desarrolle. O sea, espíritu de amor y libertad y en una fase todavía mayor, más avanzada, más futura, órgano de libertad del ser del universo. O sea, realmente cuando estemos a ese nivel seremos seres jerárquicos. O sea, estaremos a un nivel como ahora están las jerarquías, ¿no? Por lo menos las entidades de la tercera jerarquía. Pero no igual, porque nunca se repite. Nunca se repite. Entonces, cuando desarrollemos el yo espiritual, seremos algo parecido a los ángeles, pero no igual. Cuando desarrollemos el espíritu de vida, nos pareceremos a los arcángeles, pero no igual. Y cuando desarrollemos el hombre espíritu, que hayamos transformado completamente hasta toda la materia, entonces seremos similares a los arcai, pero no iguales. No como son ahora los arcai. Será un arquehombre en un sentido más. Y junto con esto hay que tener en cuenta que en los estados planetarios intermedios habrá nuevas humanidades también. Nosotros seguiremos avanzando, pero habrá también otras humanidades que nosotros tendremos que atender y que ayudar. Parte de esas humanidades tienen que ver en parte con los seres humanos que vayan quedando atrasados también
en la evolución y que tengan que ser rescatados si ellos quieren, ¿no? Entonces, en cierto modo, la actuación de ambas fuerzas del mal mantiene un equilibrio. El hombre tiene que aprender a desenmascarar el juego de fuerzas existente entre ambas tendencias, aspirando conscientemente a lograr por sí mismo un equilibrio. Esto sería el fortalecimiento del yo. No hay otro camino, ¿no? O sea, lo que es Cristo en nosotros. Cristo crece en nosotros a través de nuestro verdadero yo, dijéramos. Este equilibrio deseable sí, no puede consistir en una mera inercia entre dos extremos. Tiene que hacer brotar en sí algo nuevo y beneficioso, algo que no existía antes. Entonces aquí sí vemos una serie de, aquí en lo que va, en lo que ha subido para verlo, pues vemos así un poco resumen de Lucifer, Cristo y Ahriman. La tensión existente entre ambos polos del mal debería ser utilizada para generar una fuerza espiritual nueva que aportase luz y vida. Luz tiene que ver con el cuerpo astral purificado y la vida con el cuerpo etérico purificado. Hay algunos ejemplos que nos muestran al ser humano acosado por esta dualidad del mal, como es la pintura de Alberto Durero. Ahí podéis poner la imagen del caballero entre la muerte y el demonio. Ese, aunque aquí, hombre, desde luego Alberto Durero tenía una experiencia del mal, sin duda, pero está más completo desde luego en el trabajo que hizo Rudolf Steiner con Edith Marion cuando estuvieron modelando el representante de la humanidad, ¿no? Ahí se ve de una manera mucho más completa que en el caso de Alberto Durero, y es el grupo escultórico del Goetheanum. Eh, Habría mucho que decir, bueno, podríamos tener todo un, bueno, a lo mejor lo hago más adelante, con el tiempo. Solamente se puede hacer un directo solamente hablando de lo que hay representado aquí en el representante de la humanidad, ¿no? Porque es todo un mundo, ¿no? Seguro. Entonces tenemos en la parte de arriba hay como un Lucifer que se manifiesta, vamos a llamarle en su esplendor, hay otro Lucifer caído a la derecha. En la parte superior izquierda hay un misterioso ser del humor, curiosamente. Eso hay pocas personas que hablan, pero también hay un ser del humor ahí representado. Tenemos dos representaciones también de Ahriman. Una es, dijéramos, el Ahriman normal, que nos está tentando a través del doble que tenemos cada uno en nuestro cuerpo astral, perdón, etérico en este caso. El otro que está como más caído desde el interior de la tierra. Y en el centro está el ser de Cristo manteniendo el equilibrio entre ambos. El ser de Cristo le podemos perfectamente expresar como nuestro yo es lo mismo. Esto que vemos aquí es la expresión de la humanidad a nivel espiritual, pero también la expresión de nuestra personalidad, de nuestro microcosmos personal de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Es lo que hay en nuestra constitución interiormente hablando, ¿no? Tenemos el yo, Cristo, tenemos una parte luciférica que tiene que ver con una región de la astralidad o una astralidad luciférica que nos acompaña. Tenemos la manifestación de Ahriman a través de ese doble etérico que tenemos en el mundo de la vida y con el tiempo habrá, bueno, también tenemos el doble kármico, no ha llegado todavía a Suras a parasitar del todo el cuerpo físico, pero sí que hay un doble kármico que de alguna manera se manifiesta también en el aspecto del cuerpo físico, tiene que ver en parte con la herencia física, y con el tiempo también tendremos una entidad que se va a poner al yo directamente, que será el Sorat, o el anti-yo, o el anticristo, ¿no? Dijéramos que la manera de preparar, dijéramos, esa manifestación del anticristo a nivel de la humanidad y a nivel individual, pues va a ser a partir de Ahriman. Después de Ahriman va cayendo hacia Asuras y Asuras va hacia Sorat, y Sorat se llega a enfrentar al yo. Y, y bueno, y a nivel de entidades de la Trinidad, primero es el enfrentamiento con el Espíritu, después con el Hijo, y posteriormente el enfrentamiento supremo será con el ser paterno y todo lo que ello significa. De esto hablaré en el próximo directo, más detalladamente. Ahora no da tiempo a ello, ¿no? Ahora estamos como poniendo una base, un cimiento, ¿no? Entonces, en este representante sí, me ha dado la idea, ¿no? Lo he dicho así porque
Además, tengo un texto concreto que sería precisamente, hay un trabajo que estuvo haciendo Prokofiev precisamente con el representante de la humanidad, que le llevó meses de observación y de inspirada sobre esta representación ahí, todo lo que tiene, ¿no? Entonces, a lo mejor más adelante, sin fecha de momento, pues puedo preparar a partir de esto y de aspectos que dijo Steiner y otros iniciados, pero sobre todo, en este caso, ese libro en concreto que tiene sobre el tema Prokofiev. En este representante de la humanidad se muestra claramente al ser humano representado por Cristo como expresión de su yo superior o yo espiritual situado entre ambos poderes opositores, y cómo los contiene, limita y coloca en su lugar. Esto expresa gráficamente, con claridad, el mal que no puede ser retirado por la divinidad, sino que le corresponde al ser humano equilibrarlo en sí y superarlo, con la ayuda de Cristo, por supuesto. Si a nosotros nos quitaran el mal, nos quedaríamos como muy fofitos, nos quedaríamos como sin un yo con la suficiente fuerza y discernimiento, no llegaríamos a ser seres humanos sino criaturas, como niños. Sería como si hubiéramos quedado en un estado infantil. Entonces necesitamos también el mal para avanzar. Igual que anteriormente hemos pasado por fases en las que nos hemos confrontado con la belleza, con la verdad, pues ahora nos toca, en esta maduración del alma consciente, el confrontarnos con el misterio del mal. Y ese misterio del mal lo sentimos lo primero en nosotros mismos, en una parte de nosotros. El bien, como dije antes, no se opone frontalmente, sino que redime. En definitiva, no lucha, sino que sana. Fijaros que una de las acepciones del nombre de Cristo Jesús, bueno, y Yeshua es sanador. Mashiach o Christos es ungido. También está un poco en el nombre de esta entidad que tiene que ver con el Hijo Divino, que tiene que ver con el verbo Logos unido al Cristo y unido a la entidad Jesús como el cáliz humano, ¿no? Y parte de esa naturaleza humana que él incorpora, ¿no? Restableciendo el equilibrio desde el centro del ser humano, el yo, en que llega a manifestarse Cristo en nosotros. Podemos hacernos una imagen de que Cristo crece a partir del corazón espiritual en nosotros. Esta polaridad manifestada en la actuación de las fuerzas opositoras también aparece expresada por medio de ciertos rasgos distintivos en el hombre y en la mujer. Dijéramos que el hombre y la mujer son diferentemente, vamos a llamarle así, tentados. Cuando nacemos como varones, pues somos más tentados por Ahriman y lo arimánico. Cuando nacemos como mujeres, pues estamos en una encarnación femenina, estamos más tentados por lo luciférico, podríamos decir. Entonces, una característica así muy burda externa que todos vemos enseguida es el hombre pues suele tener más fuerza física, pero la mujer tiene más profundidad anímica. Entonces, gran parte de lo que ocurre entre las mujeres y a veces la mujer con el hombre es toda esa vida anímica que nos desborda a un hombre, ¿no? El hombre en ese sentido somos como más simples y atendemos más las cosas de la tierra, aunque por otra parte, en estas polaridades que hay continuas y aparentes continuas contradicciones, si no, vamos al terreno de lo práctico, resulta que la mujer es más práctica también en lo material. El hombre, aunque esté más sumido en la materia, resulta que estamos un poquito más en el mundo del pensar. O sea, una cosa es lo que estamos y otra el producto de lo que hacemos con ello, de alguna manera, ¿no? Es que continuamente hay que ver cómo evoluciona todo, ¿no? Porque tiene unos entresijos siempre un bordado muy que hay que ver todo el desarrollo de ello, ¿no? El tentador, en este caso, aparece, bueno, en el caso de... también está, bueno, el tentador, dijéramos por antonomasia, es el tentador en el paraíso, que la serpiente, pero resulta que la serpiente, como dijo una vez Mariano Casanet, que es sacerdote de la comunidad de cristianos, la palabra en hebreo es nahash, y nahash es masculino. Entonces, la serpiente no es la serpiente, es el serpiente, o el tentador, entonces él de forma así graciosa
como se enteró de que aquí las novelas largas le llamaban culebrones, le decía el culebrón. Entonces el culebrón que tentó en el paraíso, ¿no? Muy gracioso. Entonces es una hash, ¿no? El tentador en este caso aparece como un bello seductor que induce a la ilusión y al engaño, conocido en el cristianismo como Lucifer, que recordemos que quiere decir portador de luz. Por su parte, de la misma forma, el espíritu de la petrificación y de la atracción terrenal, en el sentido de la gravedad del terrenal, o sea, Ahriman, se aproxima preferentemente al hombre, o sea, al hombre, a la encarnación masculina, ¿no? Cumpliendo así con la visión materialista de las ciencias naturales y de la tecnología moderna, apareciendo en la Biblia como el espíritu de la gravedad, de la pesantez, conocido como Satanás. O sea que aquí tenemos otra polaridad. Igual que había luz y tinieblas, tenemos liviandad y pesantez, o liviandad y gravedad, ¿no? Entonces el ser humano necesitamos un poco de cada. Tenemos que tener pesantez en las piernas y liviandad, por ejemplo, en los brazos. Cuando hacemos la euritmia, ¿no? Lo podemos ver. Y el centro, bueno, el centro es amplio, ¿no? Porque el centro está en el centro del pecho, pero también hasta el plexo solar podríamos decir que también hay un centro. Y también desde la laringe. Toda esta zona de aquí es un órgano que se está creando de la palabra creadora hacia el futuro. Será el órgano fonador y creador, pero ya se está creando. En el nivel etérico astral se está ya tejiendo un órgano que en encarnaciones futuras estará más desarrollado, ¿no? También es conocido Lucifer como diablo, mientras que Satanás aparece como Satán, que significa el adversario, el opositor. Es una palabra hebrea también, que también se le podría decir Satanael, podríamos decir el dios Satán, ¿no? El dios opositor. O Mefistófeles, como tiene Goethe en su novela del Fausto, ¿no? Que Mefistófeles en realidad es una figura mixta que integra a Lucifer y Ahriman. Entonces el opositor que aparece como tentador de Fausto y al que vende su alma es a Lucifer y Ahriman juntos, no solamente a Lucifer o a Ahriman, ¿no? No sé si eso lo sabía él, posiblemente sí, sí lo sabría, porque Goethe era iniciado. Él fue discípulo en secreto de la Rosacruz, entonces posiblemente lo sabía. Sí. Lo cual no quiere decir que después en su vida personal pues tuvo sus cosas de, no sé, de todo tipo. No era, vamos a llamarle un santo exactamente como los santos medievales, nos creemos, nos damos esa idea, pero desde luego a otros niveles era una personalidad ya pues con cierto desarrollo interior, ¿no? Aquí aparecen con toda claridad las entidades conocidas en la antroposofía como Lucifer y Ahriman. En cuanto a la distribución geográfica, también aparece lo luciférico y lo arimánico, también. Hay un doble principio de petrificación y de, ¿cómo se podría decir? Dilución, podríamos decir. No sé si es la palabra más adecuada, ¿no? De condensación y de rarificación. Entonces, claramente, cuando vamos por ejemplo, a nivel del planeta Tierra, cuando lo consideramos así en su conjunto material, vemos que cuando vamos más hacia el oeste, las fuerzas petrificantes son más claras y cuando vamos hacia el este, las fuerzas que diluyen la materia. Pero esto a nivel de lo físico apenas se nota más en la conciencia. Entonces, por ejemplo, en Extremo Oriente, que sería un extremo, la conciencia tiende más bien a diluirse hacia lo espiritual. El cuerpo no, es en este caso la conciencia, ¿no? Porque el cuerpo pues es igual de material, ¿no? Y en el occidente, entendiendo por extremo occidente América, de todo lo que es el continente americano, pues aquí las dijéramos irradiación que surge del interior de la Tierra es petrificante. Pero como la providencia es muy sabia, para América hay dispuesto todo un conjunto de entidades que también hacen como una compensación, ya que por una parte está esa, vamos a llamarle energía arimánica del subsuelo, pero hay en altas entidades luciféricas en la atmósfera espiritual de América que compensan esa, esa dijéramos, tender hacia el interior de la Tierra que por otro lado surge de ahí de abajo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esas entidades luciféricas que hablamos de Arcaí hacia arriba, ¿no? Que están compensando
el doble de la Tierra que ahí aparece. ¿Qué hacen? Pues, por ejemplo, promover el hecho de que surja vida espiritual y que surjan muchas formas de concebir lo espiritual, muchos grupos espirituales diferentes, ¿no? Entonces, eso decía Steiner que es bueno, especialmente en América, porque de alguna manera contrapesa la actuación de Ariman. Y después, por supuesto, como en el conjunto de la Tierra, también está la presencia de Cristo a través de las almas de los seres humanos que bueno, pues van equilibrando todo ello paulatinamente, ¿no? O sea, entonces, bueno, cuanto vas conociendo un poquito más del espíritu, ves que ya han pensado antes en todo. Nosotros vemos a lo mejor una cosa de forma unilateral, pero nunca es unilateral. Siempre hay otras compensaciones, ¿no? Porque mismamente, por ejemplo, tenemos en el caso de México con el gran mago negro del que decía Steiner, pero estaban también los caballeros Águila y los caballeros Pumba. Bueno, los caballeros Zopilote y los caballeros, ¿cómo se le llama? Jaguar, los caballeros Jaguar. Bicipuzli, el iniciado del impulso de Cristo en México, que luchaba contra el mago negro y logró vencerle. No, a ver cómo fue. No, me parece que murió Bicipulci. Bueno, era como una encarnación de Manes en el continente americano, en concreto en México, que de alguna forma representaba a nivel microcósmico al continente. O sea, dejamos dentro del continente en su extensión, pero microcósmicamente estaba más condensado en un punto, ¿no? Y así constantemente. O sea, es como el yin y el yang. Cuando hay una zona que tiene mucho yin, siempre hay puntos yang de compensación. Por ejemplo, en el caso, esto lo dijo un oriental en un curso de geografía espiritual de la Tierra que hice durante un año. Vinieron personas de otras zonas, entre ellas vino un japonés una vez, un antropólogo japonés, y él nos estuvo enseñando aspectos de la cultura japonesa, en la que se veía el sello arimánico. Igual que está rodeado Japón de todo, Extremo Oriente es luciférico, pero Japón es la polaridad un poquito contraria y la compensa, y así continuamente en todo, ¿no? Y eso cuando lo llevamos a un país, también tiene sus zonas, a una región, y podemos verlo más en pequeño hasta en una familia y a nivel hasta de una persona también. De la misma persona tiene facetas en petrificación, pero a veces hay otra faceta que lo compensa, ¿no? O lo intenta compensar. Entonces, bueno, pues está el papel de Oriente y Occidente, pero también está el norte y el sur, que eso todavía es algo de futuro. La dirección este-oeste, quiero decir, extremo oriente, el polo americano, y en el centro de Europa tienen más que ver con el hijo. Pero en cambio, la dirección hacia el futuro del norte y del sur tiene más que ver con el padre, es una dirección del padre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el caso de Europa? Pues en el caso de Europa, dijéramos que estaba en una posición un poco especial en la que tenía que desarrollar la conciencia del yo, la humanidad, de una manera, dijéramos, crística. Estuvo protegida, ya no ocurre así, ya está, dijéramos, esa protección que tenía ya no existe, y entonces, dijéramos, Europa se inclina más hacia un lado o hacia otro, va como alternativamente, ¿no? De todas formas, se nota más la tendencia arimánica en Europa occidental y la luciférica en Europa oriental, está muy claro, ¿no? Pero aparece otro tercer factor en escena, que de esto se habla poco, ¿no? También está el factor de lo asúrico. Entonces, cuando en una tierra como es la europea se ha intentado desarrollar esa conciencia del yo de una determinada manera, no quiere decir que la conciencia del yo no esté presente en otras zonas, por supuesto, ¿no? Sí que está presente. Pero dijéramos que se expone a un peligro, pero en este caso ya sería asúrico. O sea, ya no sería lo animático ni lo luciférico, sino un mal incluso más profundo que sería lo asúrico. Porque iría, dijéramos, a un enfrentamiento frente al yo, frente a la conciencia del yo humano. Porque Asuras quiere aislar, dijéramos, al yo para destruirlo. Y eso es una posibilidad que podría haber en lo europeo hoy. Hoy apenas vemos aspectos como de caotización, de caída cada vez como en niveles increíbles, ¿no? Como están cayendo a través de ciertos aspectos de los líderes, por ejemplo, de Europa, ¿no? Que están, bueno, como un poco bastante perdidos cada vez más, ¿no?
Entonces, bueno, que hay yo lo que quería decir con esto, que hay constantemente esas polaridades, pero dentro ya de cada país de Europa, por ejemplo, pues podemos ver regiones que van hacia un lado más hacia otro. Dentro de esas regiones vemos provincias y dentro de las provincias hay comarcas y así todo el mundo es un tejer microcósmico, ¿no? Muy rico, siempre es muy rico. Las Claro. cosas nunca son unilaterales, ¿no? Mm. Y bueno, lo que concretamente sería la misión de Europa era formar el centro espiritual que, equilibrando y complementando ambos extremos, consiga de la polaridad extraer sus contenidos positivos. Pero digo que si eso no se logra hacer, que parece que no se ha logrado del todo, y de hecho hemos tenido dos guerras mundiales que empezaron en Europa además, pues dijéramos que ese no conseguir el centro espiritual, cuando no consigues el centro espiritual, otra entidad de las tinieblas puede ocupar ese centro. Y hay que estar muy pendientes, porque una cosa es lo exterior, de una cultura, dijéramos, mmm, con cierta madurez o con cierto perfeccionamiento, que se ha ido bastante al desarrollo material en gran parte, pero que eso es como el aspecto, dijéramos, exterior o brillante, pero por dentro puede empezar a tener un vacío que puede ser llenado de otros, ¿no? De una oscuridad que apenas lo vemos venir, ¿no? Esta polaridad, en este caso expresado desde las propias leyes naturales, puede encontrarse reflejada en el propio organismo humano. Bueno, en el propio organismo humano yo he hablado de tres sistemas orgánicos, lo que es el neurosensorial, el cardiorrespiratorio y el metabólico motor, pero también a nivel anímico hay nuestra información expresada en el pensar, el sentir y la voluntad. Y a nivel espiritual también hay una transformación expresada en las facultades de la imaginación, la inspiración y la intuición. Pues bien, en la transformación está en todo también, en todo aparece la transformación constantemente, ¿no? Rudolf Steiner nos ofreció la clara definición de la doble naturaleza del mal y designó a ambos poderes opositores como Lucifer y Ahriman, recogiendo este nombre de culturas antiguas en que eran bien conocidos estos seres. Concretamente, Lucifer viene del latín y del mundo, bueno, del mundo grecolatino, de la cuarta cultura, mientras que en el caso de Agramanyo, de Ahriman, pues proviene de la cultura persa, de la segunda cultura postatlante, muy anterior, ¿no? Podemos comprobar en las escrituras como todos los seres humanos, incluidos los apóstoles y el propio Jesucristo, desde su naturaleza humana, ha de afrontar la tentación. Arquetípicamente vemos el afrontamiento de la naturaleza humana de Jesús, recién acogido a Cristo, que va del Jordán, se retira al desierto, y ahí tiene lugar ese, entre otras cosas, porque ahí en 40 días pasan muchísimas cosas, entre ellas la manifestación de la transformación de poderes del mal y cómo le tientan, pero él vence a los tres. Pero aquí desde su naturaleza humana. Aquí dijéramos que no está en su poder divino ahí todopoderoso, sino que está en su naturaleza humana, que se está poquito a poco encompasando con Cristo. Dijéramos que a lo largo de los 3 años de vida pública se va afinando esa reunión de la naturaleza humana y la divina y se convierte en Jesucristo enteramente. Cristo llega a tener una naturaleza humana completa y Jesús pues tiene la posibilidad, bueno, se desarrolla como una naturaleza humana pero penetrada por la divinidad, penetrada por el Hijo. Entonces es un nuevo ser divino humano, lo que ahí nace, como dice Tomber, ¿no? Claramente. Existe otra imagen arquetípica también con las fuerzas del mal que está representada por los dos ladrones. Los ladrones que están, precisamente por eso están ahí. Otra vez aparece la transformación. Tenemos la cruz de Cristo en el centro, en el Gólgota, pero está el buen ladrón y el mal ladrón. El buen ladrón a su derecha, según se mire, de cara, dijéramos, a como estaba orientada la mirada, estaría a su derecha. Entonces, este era Dimas. Dimas es representante del impulso de Lucifer y dijéramos que se da cuenta del mal que ha hecho y reconoce que él se merece ese castigo y le pide a Cristo bueno, que le ayude y que piense en él, que le tenga en cuenta, ¿no?
Y entonces cuando le dice el Señor, en verdad te digo, tú estarás hoy conmigo en el paraíso. Es Dimas, pero está Silas. Silas es el mal ladrón, que le está increpando, que se burla de él y que es cínico hasta incluso ante la muerte. O sea, que no se arrepiente ni ante la muerte, es cínico. Y resulta que eran hermanos. Ellos eran hermanos, Dimas y Silas. Entonces Dimas se hizo un bandido que robaba, pero no mataba. Pero en cambio, Silas era asesino, él sí mataba. Y ahí está la polaridad de Lucifer y Ahriman. Y aquí, como hito exterior, es cuando Steiner y Tomber dicen que comienza el hito exterior o el símbolo exterior de la conversión de Lucifer. Aquí comienza la conversión. Es representada en el buen ladrón. Entonces, a partir de aquí, parte de los aspectos caídos de Lucifer son redimidos y entonces pasan a sentir un amor, un arrepentimiento y un amor por el Cristo y un querer compensar el mal que ha hecho. Y entonces esa parte de Lucifer que se transforma inmediatamente desde el misterio del Gólgota se llama el Paráclito. El ser del Paráclito es Lucifer redimido que está colaborando con el impulso de Cristo de forma inmediata ya, ¿no? A mí me parece también eso. El pecado original no es una mera tentación personal de carácter moral, sino la intervención de unos poderes superiores de abarque cósmico. Tanto Lucifer como Ahriman intervienen en la totalidad de la naturaleza humana, alterando a su vez también el mundo. El proceso de la caída afectó en la voluntad, expresado en la decadencia moral resumida en el concepto de pecado. En el pensar apareciendo el error y la mentira, en el sentir manifestándose en la falta de amor y el cinismo, en la percepción sensorial a través de la insensibilidad y el sentido materialista de la existencia. Igual que el cuerpo se va anestesiando, el alma también se puede ir anestesiando. Puede haber dos motivos principales. Un motivo puede ser el que uno caiga en la rutina y casi caiga en una vida automática, o que tenga un exceso de dolor, de sufrimiento, como en este momento hay millones de personas en la Tierra que tienen tal nivel de dolor bueno, que yo creo que si no, su alma no quedara en parte anestesiada no podrían soportarlo, se rompen de dolor, ¿no? En los procesos vitales, produciendo la enfermedad y en el cuerpo físico apareciendo la muerte. Eh, Estos son consecuencias de la incisión luciférica en cierto momento de la antigua Lemuria, después avanza más en Atlántida y en el periodo posatlante, y a partir de ahí pues aparece la enfermedad y la muerte, porque antes el ser humano no moría. No necesitábamos pasar por ahí porque no teníamos una naturaleza densa terrenal. Éramos seres más espirituales, ¿no? Y por último, en el conjunto de la naturaleza humana apareciendo como posesión. También podemos definirla como la aparición sucesiva del egoísmo, el error, la enfermedad y la muerte. O sea, las consecuencias de la caída primero son el egoísmo, empezamos a encerrarnos en nosotros mismos, el error, tenemos una visión alterada de la realidad, la enfermedad y la muerte física. Pero la muerte también, por otra parte, es un don del Padre y nos protege de caer en la rigidez perpetua, dijéramos que nos daría Ahriman, ¿no? Porque en realidad no está el estado de la vida y de la muerte, hay un estado más, que es el estado de la no muerte, que sería como el de los zombies, parecido al zombie. Hay un tercer estado en el que el ser humano puede caer, en el futuro será así. Puede Claro. ser estar vivo del todo, puede estar muerto o puede ser una especie de muerto viviente, un estado intermedio. También ocurre esto. Cuando la muerte va siendo muerte espiritual, porque la muerte también avanza por fases, hay una muerte física cuando dejamos el cuerpo físico, hay una muerte del cuerpo etérico, hay una muerte del cuerpo astral. Pasamos por la primera, segunda, tercera muerte. Cuando estamos llegando a la cuarta muerte, ya nos podemos convertir en autómatas. No estamos ni vivos ni muertos. Seríamos como zombies, ¿no? El aspecto interno de la evolución humana exige que la inteligencia separada del poder divino vuelva a ser espiritualizada por el hombre mediante actos libres, o sea, actos morales libres. Ahí estaría, bueno, todo lo que intenta pasarnos, eh, compartirnos, sería la palabra,
la filosofía de la libertad, Rudolf Steiner, y que, por ejemplo, está trabajando Alberto maravillosamente ahí con, pues sería esto, nosotros vamos creciendo como seres humanos mediante actos morales libres, ¿no? El combate espiritual que se libra actualmente se halla centrado en la espiritualización del intelecto. Tras el velo del mundo sensible se desarrolla una batalla espiritual cuyo escenario es la conciencia humana. Detrás de todas las guerras exteriores que hay en la Tierra hay una guerra aún superior y más profunda, que es la guerra espiritual que encarnan en este momento las figuras de Ahriman y Micael. A nivel especialmente de tres niveles jerárquicos, podríamos decir, a nivel de los seres humanos, de parte de los ángeles y de parte de los arcángeles. En este momento es donde está la lucha más enconada, en estos tres niveles, ¿no? Porque a partir de los arcai ya no es una lucha directa. Los arcai son representantes del Padre y prácticamente no entran dentro de este escenario. Más bien arcángeles y ángeles y también en gran parte de los seres humanos. Estamos involucrados de una manera muy directa, ¿no? Y por ende también llega esto hasta el mundo elemental, claro. También está llegando, ¿no? Las consecuencias, dijéramos, de esta lucha. Cada abstracción intelectual implica una renuncia a la verdad completa, creando con ello un vacío espiritual que a la larga será invadido por entidades arimánicas. Este combate involucra la actividad de Micael frente a Ahriman, abarcando las esferas, bueno, de los seres humanos, de los ángeles y de los arcángeles. Existió una vez un pensar que se experimentaba como soplo inspirativo de un hálito divino, manifestado en la corriente inspiradora de Sofía, por ejemplo, en el mundo griego. Entonces las personas que eran amigas o no sé si llamarle afines, amigos de Sofía, eran los filósofos, que eran filos, o sea, que tenían esa afinidad con la Sofía, con el ser de Sofía que les inspiraba. Ellos miraban un ser de la naturaleza, aunque incluso una piedra, y les decía lo que era, intuitivamente, ¿no? Como también pasaba con los antiguos cabalistas, que también veían, dijéramos, el lenguaje divino en todo lo que se manifestaba alrededor, ¿no? Como pasaba Pitágoras. Pitágoras veía también eso en la naturaleza que le rodeaba, ¿no? Cuyos últimos ecos aún pueden percibirse en la obra de Platón. Realmente de Platón a Aristóteles hay un cambio fundamental. En el tiempo no es nada, son unos meros años, pero en la conciencia sí, porque Platón es el último representante de la gloria del pasado y Aristóteles es el primer representante del pensar, vamos a llamarle moderno, que se convierte en un pensar que con el tiempo deriva en científico. Entonces, entre Platón y Aristóteles hay un Un gran gran paso, ¿no? paso. Ujú. Y de hecho, cuando Rafael pinta la escuela de Atenas, los personajes centrales son Platón y Aristóteles. Y después se ven muchos más filósofos en todo el entorno de la escuela de Atenas, pero los personajes centrales son estos, porque es como las corrientes de las que habla Steiner, las almas platónicas y aristotélicas, que tienen que colaborar a partir de últimos del siglo XX para bueno, elaborar la antroposofía para que la humanidad tenga un futuro, porque si no, no hay futuro realmente. Gracias a la herramienta de la ciencia espiritual extendida por el mundo, pues podremos tener una forma de colaborar con el Cristo etérico y poder superar el nivel del mal, ¿no? Que tenemos ahora. Aunque por Claro. otra parte también sabemos que el bien está también encarnado en la tierra y está transformándose en un nuevo sol, ¿no? Al mismo tiempo, o sea que... Pedro, no sé si quieres que te lea. Contestar preguntas. Sí, Bueno, claro, porque preguntas no hay, pero comentarios y saludos. sí, comentarios, vale, sí, adelante, Y sí. lo digo porque ya son las 9. Claro, sí, por supuesto. Bueno, primero, Albert nos había saludado. Saludos desde Valencia, gracias por este directo. Saludos también, gracias por estar Flavia aquí. también, como siempre, qué fortuna verlos en directo nuevamente. Gracias por estar también presente. Ludi también nos acompañó. Y Maja Ludi también, gracias por estar aquí. María Jesús, que nos Conozco a dice varias María Jesús, no sé cuál de ellas será, María pero Jesús bueno, García Díaz. ahora mismo no caigo. A lo mejor, ya puede ser, ya sé, creo que sé quién es. Muchas gracias también por estar aquí presente.
María Esther, que nos saluda también. Ángeles Barriuso, que también nos acompaña. Ángeles también, sí, sí, es de las habituales. Y además confluimos en algún grupo. Por ejemplo, el grupo de Astrosofía también. Somos compañeros, sí. Sí. Ujú. Antonio Fukuhara, que lo Ah, conoces. Fukuhara. Hola, Antonio. Qué esfuerzo haces. Gracias. Gracias, gracias. Sí, que nos acompaña desde Japón. Desde Yokohama, creo, sí, sí. Maravilloso. Enzo, de Enzo, la maravilloso Fontaine. también. Bueno, eso es fantástico. Está en muchos grupos también. Y bueno, de alguna manera, así a nivel distante, te le veo. Casi todos los días estoy en presencia de él, de alguna manera, porque estoy viendo algún comentario, alguna foto, alguna oración, alguna. Sí, es muy activo. Gracias, Enzo, por todas tus aportaciones. La Sí, verdad. también por aquí, alguien que seguro que conoces, Óscar Vélez. Claro, ay, Oscar, ay, del grupo de Cali, maravilloso. No puedo estar con vosotros porque eso ahora me viene fatal. Por eso decía que cuando estoy en América, como es a primera hora, pues os sigo y participo, pero aquí es más difícil, ¿no? Sí, Oscar muchas Vélez, hacéis un gracias. trabajo fantástico, o sea, es que nunca me cansaré de repetirlo. Todo lo que he visto de vosotros es que me parece muy bien orientado, con calidad. Sí, Ponéis también aparte del arte siempre, con humildad, con fantástico. sí, un gran trabajo, Óscar, gracias por Sí, es todo, una. siempre nos está apoyando. Sí. Pues eso, Pedro, nos queda bastante en el tintero, ¿no? Nos queda mucho en el tintero todavía, sí. Entonces, como va a haber más partes, pues vamos a dejar un poquito la conclusión de ahora y seguir con ello, porque voy a profundizar más y habrá cosas que serán inéditas y posiblemente os van a resultar inéditas, ¿no? Pero son muy importantes y muy reales, ¿no? Por ejemplo, ver más aspectos del mal, no solamente esta parte que tenemos gracias a Steiner, que nos pone la base, pero también hay, bueno, ya veréis, ¿no? Ya veréis, ¿no? Otras formas del mal que se están dando ahora, y una de ellas es una nueva, vamos a llamarle como jerarquía o contrajerarquía, que es la reunión de Lucifer y Ariman, mejor dicho, de entidades luciférico-arimánicas, es una de las partes del mal que más está interviniendo en nuestro tiempo, por ejemplo, y otras. Mm, Ya hablaré también más de Asuras y un poquito de Sorat. Como todos los grandes temas espirituales, solo se pueden caracterizar porque tienen tal profundidad y trascendencia que es que ni en toda una vida podríamos dar su contenido, ¿no? Pero bueno, nos vamos acercando a ello, ¿no? Mm. exacto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en este directo que hemos retomado actividades. Y muchísimas gracias, Pedro, como siempre, por esta entrega tan maravillosa. Te lo agradecemos de corazón. Es un No placer, sé es un si, placer. bueno, yo lo tengo que buscar aquí en mi ordenador, pero no sé si quieres que cerremos con esa frase que nos enviaste de la Biblia, de Efesios, para que la Bueno, gente se quede como sí, man. está muy bien porque así es un colofón, una apertura y un cierre que está muy bien porque realmente es uno de los. Bueno, Pablo es que vale para todo, porque tiene cartas para todos los momentos de la vida. Y otros textos maravillosos es el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Bueno, es que esos son maravillosos. Es que Claro. también hay para cada momento, ¿no? O sea, sí, está muy bien esa idea de cerrar con Efesios, sí. Adelante, o Bueno, con una parte de Efesios, mejor dicho, porque el Efesios es más amplio, ¿no? claro. El combate espiritual. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del enemigo, porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que habitan las regiones de los aires. Por eso tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día certero, y manteneos firmes,
después de haber vencido todo. Muchas gracias. Que así sea. Amén. Gracias, Pedro. Un Para abrazo. todos. Abrazo. Hasta la Hasta próxima. pronto. Hasta prontito. Estar atentos, que prontito habrá otra.